Pero yo espero que no, porque yo en enero me voy a Estados Unidos, entonces espero que no me tenga que ir a la Ciudad de México este semestre. Pero ustedes sí quieren regresar o no. De todas formas, pues obviamente sí regreso, ¿no? No, ni modo de que Este niegue. semestre no. Este semestre no. O Todos sea, me sí tienen un quiero horario después. bien feo, ¿verdad? Así como su No, compañero. déjenme hablar del horario. El horario lo soporto. No hay tanto problema. El problema es que regresaríamos nada más a tercer parcial y en mi caso yo nada más iría a dos cosas, a conocer la escuela y a reprobar, porque Bueno, yo también iré a conocer la escuela si le sirve de consuelo. Yo tampoco la conozco. Si le... No, es que Oiga, está bien. profe, ¿Sí? entonces, ¿el siguiente semestre ya no daría clases? No, yo el siguiente semestre ya no daría, porque como yo creo que el siguiente semestre, sí van a regresar a presencial, o en algún momento del siguiente semestre sí regresarían a presencial, yo ya no podría porque pues tengo que hacer esa estancia postdoctoral. Tengo que, bueno, quiero hacerla. Este, entonces, pues no, si siguiéramos así online, pues sí, no habría problema, podría darlo desde allá. A todos les entristece, ahora resulta. Nadie habla en mi clase y ahora resulta que a todos les entristece. Aquí yo estoy hablando solo nada más, recurriendo a contar chistes. A ver, alguien aquí me dice que me quería como asesor de tesis. En ese caso, si alguien quiere trabajar conmigo, sin importar que yo no trabaje en el Politécnico, adelante. Podríamos hacer alguna colaboración, por ejemplo, si les interesan los temas como los que les he presentado, podríamos hacer una colaboración con alguno de sus profesores que estén aquí y ya yo podría ser su coasesor a lo mejor. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor con la doctora Rosa de Guadalupe, que ella ya ha comentado así de colaborar en alguna ocasión. Entonces, si les interesa, sí, sin problema, aunque yo no esté ahí, aunque trabaje en otra universidad. Pero espero poder regresar al Politécnico antes de que se gradúen. A ver si me aceptan de vuelta. ¿Quién sabe? sí, es el Entonces, profe con el que más me río y el que no voy a conocer. con el que más me río, no, pues muchas gracias. Que sí. Puedo escoger con el que más aprendo, del que más me gusta su clase, no sé, al que más le entiendo, pero no, Sí, escogió el es que que, más risa me es que da. una cosa es estar en línea Quedé. y no sé, es que una cosa es estar en línea y de verdad algunas clases se vuelven como monótonas y es de, ya, o sea, estás atento, pero como que ya a veces se vuelve tedioso. Entonces, como que estar aprendiendo y de repente que diga alguna cosa como que te mantiene al tanto, no sé si me explico. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues trato también de hacerlo así para que luego yo también me aburro de nada más. Imagínense estar hablando en la presentación, pues sí. Entonces trato de hacerlo así. Luego alguien aquí pide contexto anunciando que llega tarde. Llegó tarde, pero como está el chismecito, ahora sí pide contexto. No fuera un problema y que le pregunto porque ahí sí dice, no, es que acabo de llegar. No le entendí. Ya explíquenle a Diego. No, pues nada más estamos hablando, digo, de que si no sabemos si vamos a regresar a presencial o no este semestre. Y les digo que yo espero que no, porque yo ni siquiera estoy en la Ciudad de México y me sería muy difícil ir, pero pues si toca, si toca que vaya para allá, pues ya, sí, sí voy. A ver si los conozco o no, porque no he conocido a nadie de los de mis grupos. Dice aquí, que no se vaya. Este semestre no regresamos, dice Rafael. Sí, yo también creo lo mismo, Rafael. ¿Tú sí sabes algo oficial de alguna cosa o no? Sí, profe, la subdirectora académica me comentó que sería hasta febrero, bueno, hasta el próximo semestre. Que Ah, sí, ok. es casi seguro de que no. Bueno, mínimo PM sí no regresaría este semestre. Sí, yo también, sí, sí me habían comentado algo así que, pero no, pues no estaba seguro, ¿no? Ya no había preguntado.
contándoles mis historias ahí de las señoras de natación y cosas así. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí. Entonces, bueno, antes de pasar, siempre estoy con que sigue solar y y me voy a otras cosas. Es que solar, como es un tema muy largo, este, prefiero dejarlo creo que al último, porque los otros son relacionados a cosas como que ya han visto. Y como solar tiene la parte térmica y la parte fotovoltaica, entonces prefiero dejarlo al último. Entonces, no se desesperen si vamos a llegar a eso. Pero primero vamos a ver un poco de otras cosas. En este caso, vamos a ver un poco de lo de biomasa, ¿no? Que habíamos quedado que íbamos a utilizar, por ejemplo, los ciclos Rankine y todo eso de las tablas de vapor, porque básicamente eso podemos hacer cuando nosotros tenemos la combustión de biomasa. Pero no solamente tenemos esa combustión de biomasa, también tenemos otros productos que podemos sacar ahí de la biomasa, como por ejemplo el etanol, el biodiesel, el metanol, aceite de pirólisis, el biogás y gas de síntesis. Pero muchas veces decimos, ok, ya les dije yo que si ustedes usaban el poder calorífico inferior o el poder calorífico superior, podrían saber cuánta energía puedo extraer yo de la combustión de la biomasa. Pero ¿qué pasa cuando tengo otras cosas, como por ejemplo el etanol o el metanol o el biodiesel? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer cálculos o estimaciones a partir de estos procesos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, no hemos visto, si yo tengo una determinada biomasa, ¿cómo sé cuánto etanol o cuánto metanol puedo extraer de esa biomasa? Entonces, para que no los agarren en curva, vamos a ver cómo hacemos un par de ejemplos de cálculos, que si se dan cuenta o como van a ver ahorita los problemas que vamos a hacer, son cosas, muchas veces son conceptos que ustedes ya saben o que simplemente no es como que exista una fórmula así para calcular todas las cosas, sino que simplemente fijándonos así en las unidades, en qué unidades tengo, es como yo puedo definir cuáles son mis pasos o mi secuencia de cálculo para encontrar, por ejemplo, cuánto poder calorífico tienen, cuánta masa necesito, etcétera, ¿no? No tengo yo que tener así un montón de fórmulas, porque luego me pasa así con los estudiantes que dicen, pero ¿cuál es la fórmula, profe? Y pues es que no hay fórmula, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de las unidades y con base en eso ya podemos nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, fíjense siempre, por eso siempre les digo, ¿qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Este, parezco profe viejito, ¿no? Pero es importante porque eso es lo que nos dice muchas veces hacia dónde enfocar los cálculos, ¿no? Y que, bueno, al final de cuenta los cálculos estén correctos. Entonces, vamos a empezar primero con un biocombustible, con el etanol. Entonces, como ustedes ya lo saben, lo utilizan a lo mejor para hacer mezclas ahí con combustibles convencionales. Y la única diferencia o lo negativo en este aspecto es que su poder calorífico, tanto el superior como el inferior, es muchísimo menos que el de la gasolina. Si se dan cuenta, aquí tengo 29.670 kilojoules por kilogramo en el caso del etanol y en el caso de la gasolina convencional yo tendría 47.300. Entonces, casi el doble, bueno, poquito menos del doble, tendría yo de poder calorífico en 1 kilogramo de gasolina que en 1 kilogramo de etanol. Entonces, esto me hace que yo o necesite tener tanques más grandes o el tanque que tengo en un auto me va a durar menos si yo lo cargo con solo etanol. Entonces, pero bueno, ¿de dónde saco ese etanol o cómo hago estimaciones del etanol? A partir de la biomasa, porque es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo estoy transformando la biomasa en etanol? Entonces, el etanol y casi, por ejemplo, también el metanol o algunos otros alcoholes siguen esta reacción que tengo aquí. Entonces, lo que necesito es a partir de azúcares, tener una reacción para formar ese alcohol. Entonces, acuérdense que los alcoholes son los que tienen este OH de aquí y las azúcares pues, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Y nosotros lo que queremos hacer es saber, por ejemplo, si yo tengo una determinada azúcar, una determinada materia prima, ya puede ser caña de azúcar, puede ser maíz, puede ser alguna otra fruta que a ustedes se les ocurra. Lo que quiero hacer es tener azúcar para fermentarla. Entonces vamos a ver este pequeño problema para poder
nosotros ver, o para que me entiendan a qué me refiero con esto de que puedo hacer estimaciones de cuánta biomasa voy a necesitar para producir una determinada cantidad de etanol en este caso. Entonces, en la producción de etanol, se fermenta el azúcar y vamos a considerar que 100 kilogramos de raíces de betabel, cuyo contenido de azúcar representa el 30% de la masa total. Entonces, ¿cuánto etanol se puede producir a partir de ese betabel? Entonces, ya esto no lo hemos visto, ¿no? Esto es así como que, ay, pues ya tengo específicamente una fruta, ya puede ser, ahorita en este caso escogimos betabel, pero puede ser caña de azúcar o puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan y dicen, no, pues ¿saben qué? Es que en estas huertas o en esta ciudad, por ejemplo, en Zitácuaro, tienen la producción de guayaba, pero se les desperdicia como la mitad de la producción de guayaba porque no la pueden exportar, no hay quien se las compre, la gente plantó guayabas porque pues eso era lo que se plantaba y no saben qué hacer con ella. Entonces, a partir de, por ejemplo, datos experimentales, ustedes pueden investigar, ok, ¿qué porcentaje de las guayabas es azúcar? Entonces, bueno, les digo esto porque en Zitácuaro sí pasa eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí si tenemos betabel o tenemos cualquier otra cosa, podemos investigar cuánto porcentaje de azúcar tiene esa fruta, ese cultivo que se les está desperdiciando, etcétera. Y entonces ustedes pueden evaluar con base en eso cuánto, por ejemplo, en este caso bioetanol podríamos producir, o también si en lugar de ver la cantidad de azúcar que tienen, ustedes investigan cuál es su poder calorífico, también vamos a ver qué podría pasar si lo quemo o si produzco biogás o cualquiera de esas cosas. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues lo que yo necesito hacer a mí no me importa si es betabel, no me importa si es maíz, no me importa si es caña de azúcar. A mí lo que me importa es el contenido de azúcar que tiene esa cosa que está sobrando ahí, en este caso los betabeles. Entonces, esa azúcar la voy a utilizar en esta reacción. Entonces sé que por cada mol de azúcar que yo tenga, voy a tener 2 moles de mi molécula de etanol. Ahora, ¿cómo le hago para calcular esto? ¿Cómo le hago para saber cuánto etanol puedo producir a partir de ese betabel? Si se dan cuenta, pues yo no sé el betabel cuál es su fórmula química o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay así como que no está en las tablas, ¿no? En la tabla periódica no aparece el betabel. Pero, ¿qué puedo hacer yo para calcular ese porcentaje de etanol que yo puedo producir a partir de los datos que me dan? ¿Alguien se le ocurre algo o no? ¿Ven? No fueran las preguntas porque ahí sí nadie habla, pero ¿qué tal en Sí, el profe. chismecito? Bueno, a mí se me ocurre Ujú, que, bueno, nos dan el porciento de la masa de azúcar que ok, tiene. Entonces sacar de eso, y eso sería el equivalente a la glucosa, a la masa de la glucosa que tenemos. exactamente. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros queremos es saber la masa, o bueno, como tengo masa, pues voy a poder sacar obviamente la masa, ¿no? Entonces, a mí la masa que me interesa es la que nos dice su compañero del azúcar esta que tenemos aquí. Entonces, esa masa, como me dice que representa el 30%, yo sé que en total yo tengo 100 kilogramos de betabel. Entonces, pues lo multiplico por el 30% y así ya voy a poder tener nada más la masa del azúcar, que son, en este caso, 30 kilogramos. Ahí está. Entonces, ya sé que yo tengo que utilizar estos 30 kilogramos para saber cuánto etanol puedo producir. Pero en la reacción química no puedo utilizar directamente los kilogramos. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué tengo que utilizar en lugar de... ándale, alguien aquí me dice que moles. Porque pues no lo puedo meter ahí directamente kilogramos. Necesito meterle ya sea moles o átomos. Y en este caso pues me sale mejor moles. Entonces me voy a mi tabla periódica y busco
¿cuál es el peso molecular de esta molécula de azúcar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peso molecular? Igual pueden ver, acuérdense, si no tenemos exactamente cuánto es el peso molecular, podemos buscar el peso molecular del carbono, multiplicarlo por 6 y le sumamos al peso molecular del hidrógeno multiplicado por 12 y así sucesivamente. Entonces, a ver, aquí alguien ya nos dice que el peso molecular de esta molécula es 180.158 gramos por mol. Y en este caso, como nosotros tenemos kilogramos, vamos a utilizar la equivalencia. Entonces, esto es equivalente a que nosotros tengamos kilogramos por kilomol. Porque si se dan cuenta, si lo convierto arriba y lo convierto abajo, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos esta información. Con esta información ya puedo sacar yo el número de moles en lugar de la masa. Entonces, aquí voy a tener el número de moles de esta molécula. Y si se dan cuenta, si ni siquiera me acuerdo de la fórmula, nada más me fijo en las unidades y ya sé que yo tengo que dividir esta masa entre el peso molecular. ¿Y cuánto me da? Vayan haciéndolo. La masa son 30 kilogramos. El peso molecular son 180. ¿Cuánto da? Eso, 0.16. Bueno, chéquenle y me dicen si sí. Ok. Y estos son kilomol. Ok. Muy bien. Sí, y aquí ya me pusieron varios lo mismo, entonces ya estamos bien. Ok, ahora sí ya tengo yo los kilomoles o los moles. Entonces, acuérdense que eso es de esta molécula. Ya sé que yo tengo para la reacción, y vamos a suponer pues que la reacción es ideal, ¿no? Porque quizás la reacción no se va a llevar al 100%, va a tener de repente otras rutas ahí de que vamos a tener productos que no queremos, pero pues esto es así como una estimación ideal, ¿no? Es como cuando nosotros en la clase pasada hicimos la estimación de la energía máxima que podríamos sacar, pues esta sería la cantidad máxima de etanol que también podríamos sacar si suponemos que el proceso es ideal o es 100%, ¿no? Entonces, si lo calculamos, pues nada más le ponemos una notita por ahí y ya si alguien nos pide después, cuál sería lo real, pues ya eso nos da tiempo de investigar, ¿no? Y decirle, sí, lo vamos a poner después. Entonces, ahora ya tengo este dato. ¿Y cómo le hacíamos para calcular esta reacción química? Para calcular lo que yo tengo aquí. Ya tengo cuánto tengo de este. Entonces, con esta reacción química, ¿cómo puedo saber cuánto podría tener yo de este? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo le hacemos? Pues hacíamos una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos la regla de 3? Aquí tenemos que usamos el coeficiente estequiométrico de esta reacción, que en este caso es 1. Por eso, no lo anotamos. Y aquí tenemos un coeficiente estequiométrico de 2. Ah, miren, aquí alguien sí me dijo regla de 3 a partir de coeficientes. Muy bien. Entonces, vamos a suponer aquí que están el azúcar. Entonces, y aquí vamos a tener la equivalencia de etanol. Entonces, aquí de este lado tengo 1 mol de azúcar y de este lado tengo 2 moles de etanol. Entonces, aquí sé ya cuántos moles de azúcar tengo ahora en este caso. Entonces, lo que quiero saber es con esos moles de azúcar que yo tengo, ¿cuánto tendría de etanol? ¿Y qué es lo que hacía en la regla de 3? Multiplicaba este de abajo por este y lo dividía entre este de acá. Entonces, ¿cuánto es?
0.332. Y estos son kilomoles. Ok. Entonces ya sé, con este, de forma ideal, cuánto tendría de etanol. Pero ¿qué me piden? ¿Cuánto etanol se puede producir a partir de betabel? Pero pues a mí lo que me están pidiendo, bueno, no dice explícitamente, pero lo que me están pidiendo es este número, pero en kilogramos, ¿no? Porque en kilogramos es como me daban el betabel. Entonces vamos a convertirlo a kilogramos. ¿Cómo convierto esto a kilogramos? ¿O cómo lo convierto a la masa del etanol? Pues nada más utilizo el peso molecular, igual que lo hice acá arriba en el ejemplo anterior, para convertirlo. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del etanol? ¿Cuánto es? Aquí alguien me dice que es 46.069. Entonces, acuérdense que los decimales les pueden salir diferentes porque incluso entre tabla periódica y tabla periódica pueden encontrar valores diferentes. Entonces, no se mortifiquen con eso. No pasa nada. Entonces, ahora pues yo nada más tengo que ver mis unidades que tengo. Entonces, veo las unidades y lo que quiero que me elimine son los kilomoles. Entonces, pues lo multiplico. Y con esto saco la masa del etanol. ¿Cuánto me da? 15.3 kilogramos. Muy bien. Aquí ya alguien me dijo y alguien ya lo comprobó. A la otra persona le da 15.294. Pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros para hacer estimaciones rápidas podemos utilizar las reacciones químicas. Ustedes ya saben química, ya saben que con las reglas de 3 ustedes pueden hacer esta estimación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la producción de etanol, ustedes con que tengan o recuerden o incluso después busquen esta reacción, ustedes pueden hacer esta estimación rápido. Si tenemos etanol o si tenemos otra reacción química, ustedes rápidamente pueden hacer este tipo de cálculos y estimar más o menos cuánto etanol podrían ustedes tener a partir de una determinada materia prima, ¿no? En este caso, betabel. Ahora, esto, si por ejemplo ustedes no saben cuánto es, pues o lo pueden investigar en artículos científicos o pueden directamente, si no existe, mandar a hacer un análisis para saber cuánta azúcar contiene determinada materia prima y hacer una estimación con esto, ¿no? Entonces, les digo, estas son estimaciones rápidas las que estamos viendo. Si queremos hacerlo bien, a lo mejor podemos buscar también, o bueno, si lo queremos hacer más rigurosamente, esto también está bien. Si lo queremos hacer más rigurosamente, puedo buscar cuál es la eficiencia de esta reacción, ¿no? O sea, si tiene un 95%, si tiene un 80% de eficiencia o cuáles son las reacciones paralelas o las reacciones indeseables que se pudieran dar cuando yo tenga una reacción de este estilo. Pero si se dan cuenta, pues independientemente de si yo tengo betabel, si yo tengo lo que sea, a mí lo único que me importa es el contenido de azúcar y ya con eso puedo hacer una estimación rápida. Ahora, también en el caso de las reacciones químicas, nosotros podríamos hacer lo mismo utilizando biodiesel, nada más que el biodiesel sería a partir de aceites vegetales o animales, bueno, vegetales cuando queremos hacer este uso de la biomasa, y el metanol, pues también sería una reacción muy similar a la que tenemos aquí, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es buscar las reacciones químicas que yo tengo para este tipo de reacciones, ya sea para biodiesel, para biometanol o para cualquier otra cosa, y hacer una estimación así como la que acabamos de hacer, que pues, si se dan cuenta nada más es ver cuáles son las unidades o acordarme de mis clases de química. Y eso es todo. Pero, bueno, y también podemos tener otro tipo de reacciones como este de aceite de la pirólisis, nada más que no le puse un ejemplo porque en sí lo que queremos
tener a partir de aquí es una sustancia que se llama fenol. Entonces este fenol sirve para hacer adhesivos, plásticos, espumas de esas que son aislantes que luego le meten en los huecos a las casas, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es un poco más común. Lo que sí, un poco menos común. Lo que sí es un poco más común es el biogás. Entonces, si se dan cuenta, el biogás, pues, ese sí lo podemos encontrar como, como de forma más común en los biocombustibles, porque pues, eh, ¿cómo se llama? Es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Tenemos un digestor y a partir de este digestor nosotros nada más le metemos ahí nuestra materia prima y podemos obtener el metano, que ese es el biogás. Nada más que la desventaja es que este gas no es puro. No nada más vamos a tener metano, también vamos a tener otros gases como dióxido de carbono, hidrógeno y también otros gases ahí que no queremos porque son incluso tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno, ¿no? El ácido sulfúrico, el H2S. Entonces, ese no lo queremos, pero aún así, nosotros este gas pues, nos sirve porque lo podemos utilizar prácticamente donde nosotros tengamos un dispositivo de gas natural, o sea, es decir, en una estufa podríamos utilizar biogás nada más, o incluso podríamos hacer mezclas del gas natural o el gas de origen fósil con este biogás. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora de si nosotros producimos biogás. Es fácil que, por ejemplo, bueno, relativamente fácil, que nosotros podamos saber su composición o con base en las reacciones químicas podemos determinar más o menos su composición. Entonces ya, por ejemplo, nosotros ponemos un biodigestor en nuestra casa o en alguna granjita o algo así, y ya nos dicen que nosotros tenemos más o menos una composición de biogás de 75%, pero el 25% de ese biogás es en este caso dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo le hago para partir de esos datos saber yo cuánto poder calorífico tengo? Si se dan cuenta, ya si yo estimo el poder calorífico de mi biogás, yo puedo decir, ok, pues, si tengo este biogás, puedo utilizar ese poder calorífico, ya sea para calentar, no sé, determinada cantidad de agua, para producir vapor, para mezclarlo con otro tipo de gas, de origen fósil y ya ustedes pueden saber, si con esa mezcla, cuál sería el resultado, ¿no? Entonces vamos a ver este problema. Aquí nos dice que tenemos ese gas de 75% metano y 25% dióxido de carbono. Y nos dice si el poder calorífico superior del metano es de 55.530 kilojoules por kilogramo y el poder calorífico inferior es de 50.050 kilojoules por kilogramo, cuáles son el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior de este biogás. Y hay que considerar que el poder calorífico del CO2 es cero. Entonces, entre más CO2 tengamos, pues menos nos va a servir ese gas, ¿no? Porque ese CO2 pues no calienta, no calienta en la reacción de combustión. Simplemente es básicamente un gas inerte ahí que me quita parte de la energía que yo estoy generando con la combustión del metano, entonces pues no lo quiero, ¿no? Pero si lo purifico, si separo el CH4 del CO2, pues eso va a incurrir en un costo y quizás ya me sea más caro producir el biogás que tener que comprar gas natural, ¿no? Entonces, no quiero eso. Entonces, a partir de los datos del metano, que serían estos de aquí, el poder calorífico superior e inferior del metano, me piden que yo determine cuál sería el poder calorífico inferior y superior en este caso, mi mezcla. Entonces, sabiendo que uno es cero y sabiendo que el otro es, es de estos valores de 50.000 que me dan aquí, ¿cómo le hago para decir cuál es cuál? ¿Cómo le harían ustedes? Esto se parece a balance. Cuando ustedes ahí tienen unas mezclas de repente, ¿cómo le harían? ¿Cómo le hacemos? A ver, para que se acuerden de balance. No sé qué letras usan.
Pues nosotros solíamos usar X, creo, profe. No, ¿deberíamos usar qué, perdón? No. Dije, nosotros usábamos X. No, oye, es lo Ah, mismo, ok. pero usted dijo que cuáles usaban. Entonces, X. Ah, muy bien. Ah, sí, en balance, casi siempre se usa, o bueno, a mí me enseñaron que, así que X la usaban cuando es fracción masa y Y la usaban cuando era fracción molar o fracción volumétrica. Pero sí con X es lo mismo, ¿no? O sea, por eso me acostumbré a usar la Y. Ok, ya tenemos que nosotros tenemos las fracciones en volumen, en este caso, 0.75 y 0.25. Pero si se dan cuenta, pues no me dan nada, no me dicen cuánto biogases, ¿no? Solamente me dan porcentaje. Entonces, cuando a mí no me dicen cuánto es una mezcla, en balance utilizan una base de cálculo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una base de cálculo para facilitarnos la vida. Entonces, vamos a suponer que en este caso son 100 moles. O bueno, mejor kilomoles porque las unidades están en kilogramos y kilojoule. Entonces, para no convertir. Entonces, ya tengo una base de cálculo de 100 kilomoles. Y si se dan cuenta, o ya les di una pista, aquí los valores que me dan están en kilojoule por kilogramo. Entonces, para yo poder utilizar estos poder calorífico superior y poder calorífico inferior del metano, yo tendría que tener esto, pero en masa. Entonces, si yo tengo el metano, la masa del metano va a ser igual a su fracción por los moles. Pero, ¿qué me falta? Lo que quiero son la masa en kilogramos. ¿Cómo le hago? Ya sé que sí, por si no se acordaban, nada más un dato. El porcentaje en volumen en los gases se toma equivalente al porcentaje molar. Entonces, por eso puedo hacer esto, ¿no? Entonces, si les dicen por ciento volumen, lo pueden tomar como el por ciento mol también, en gases. El peso molecular del metano me falta exactamente. Entonces, aquí lo tengo que multiplicar por el peso molecular del metano. ¿Y cuánto es? A ver, aquí alguien me dice que es 16.043 y alguien me dice 16.04. Entonces, bueno, le dejamos así nada más. Pero está bien cualquiera de los dos, ¿eh? Ok, y si se dan cuenta, si multiplicamos ahora sí, ya voy a tener yo la masa del metano, porque aquí se me van a eliminar este kilomol con este kilomol. ¿Cuánto es? Ah, y aparte ya estoy contando que nada más es el 75% de mi base de cálculo. $203 kilogramos. Muy bien, aquí ya 3 personas confirmaron que sí son 1203. Ok, entonces vamos a ver. Ya tengo la parte correspondiente al metano. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo sacar cuál es el poder calorífico superior o inferior correspondiente a estos kilogramos. Lo puedo tener en joules. Pero pues al final de cuentas yo tengo una mezcla, entonces pues no puedo simplemente decir, ah, pues es es este poder calorífico y ya, ¿no? Yo necesito saber qué parte tengo del que sí tiene el poder calorífico y del que no tiene el poder calorífico. Entonces en este caso vamos a sacar también la masa que corresponde al CO2. Igual, tengo 0.25, tengo los mismos 100 kilomoles, pero tengo un peso molecular diferente.
¿Cuál es el peso molecular del CO2? 44.01. Me dice alguien aquí en el chat. Yo ni me lo sé. ¿Cuánto es la operación esa? Ay, perdón. Nadie me dice que me equivoco, ¿eh? $100.25. A ver, chéquenle para ver si no hay ningún error. Aquí alguien por el chat me dice eso. Ok, ya lo comprobamos con otra persona. Entonces, ya yo tengo la masa de ambos componentes. Entonces, eso es muy fácil. Pues ya todos saben usar el peso molecular. Pero ahora necesito saber, ya lo convertí a masa. Entonces, ya puedo ahora sí utilizar estas unidades que tengo aquí. Estas unidades del poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Entonces, al final, yo ya puedo saber mi masa total, cuánto es, ¿no? Entonces, le voy a poner masa total, bueno, con mayúscula. Esto es igual a 1203 más 1100.25. Y ya yo sé que mi masa total es de 2303.25. Chéquenle si no me equivoqué. Ok. Ahora, ¿cómo le hago para saber de estos 2303 cuánto corresponde? ¿O cómo le hago para sacar ya el poder calorífico superior e inferior de la mezcla? ¿No? Yo tengo los datos nada más para el metano, pero no tengo los datos para, ¿cómo se llama? Para la mezcla. ¿Cómo le hago para usar estos dos datos y saber cuánto se va o cuánto corresponde al poder calorífico de la mezcla a partir de datos de metano puro al 100%, pero ahora solamente tengo metano al 75% y lo demás no me sirve, lo demás no calienta? ¿A alguien se le ocurre algo para sacar el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior? ¿O no? Podría ser por regla de 3, pero ¿cómo regla de 3? Angélica, ¿con qué valor? A lo mejor sí, pero no sé cómo, con qué. No, ya se rajó Angélica. ¿Dónde está? Total de m igual al límite superior. Ok. El total de m igual al límite superior. No, pero acuérdate que de este, nada más el 75% en mol sería el otro dato. Y así el 75% sería el otro dato. No. Profesor, tengo una idea. A ver, dime, Juan Andrés. ¿Podría ser sacar de esta masa total que tenemos el Ujú, 75%, que es el, el metano? ujú. Y es de ahí, a partir de ese, sacar el calor. Bueno, multiplicarlo por el poder calorífico superior o inferior. Y luego, bueno, ahí ya nos va a quedar en unidades de energía, Ok. ya que lo Ah, tenemos.
Perdón. A ver, antes de que continúen, a ver, creo que se están confundiendo. Acuérdense que estas fracciones son en por ciento volumen o por ciento mol. Si nosotros las queremos tomar en masa, en fracción masa, le voy a poner la X que les había dicho. Aquí ya las fracciones no son iguales. Si se dan cuenta, para sacar la fracción del metano en masa, ahora lo que yo tengo que hacer es dividir lo que tengo de metano entre el total, que el total es esto que acabo de sacar. Y esa sería mi fracción. Entonces, a ver, calcúlenla para que no quede duda. Entonces, acuérdense las fracciones en por ciento volumen y en por ciento masa son diferentes. Es como cuando ustedes tienen, ¿cómo se llama? Si tienen, a ver aquí, a ver, alguien me dice que este es 0.5223. Y la siguiente. Y alguien ya lo comprobó. Y la siguiente me da 0.4776 o 0.48 puso alguien aquí, también está correcto. Ok, entonces si se dan cuenta son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el volumen que ocupan que el peso que ocupan. Es como si yo tengo, por ejemplo, mercurio y agua en un recipiente, ¿no? Entonces, quizás puedo tener medio litro de agua y medio litro de mercurio. Entonces, el volumen que ocupan, pues si se dan cuenta, son el mismo. No pasa nada, ¿no? Pero si los peso, medio litro de agua y medio litro de mercurio van a pesar una cosa muy diferente. Entonces, el porcentaje en masa va a ser muy diferente. Lo mismo pasa aquí. Acá los tengo en volumen. Entonces, los gases en volumen a lo mejor, el porcentaje es muy diferente, pero en la masa, pues aquí no hay tanta diferencia, ¿no? Aquí son casi 50% y 50%. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo calculaban el peso molecular promedio de algo? ¿O no se acuerdan? Era hacer como un promedio ponderado. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes podrían tener un promedio ponderado con los poderes caloríficos superiores. Entonces, en un promedio ponderado, yo podría utilizar esto de aquí, esta fracción que acabamos de calcular del metano, y lo multiplicaría por su poder calorífico superior del metano. Entonces sería 55.530. Estos son kilojoules por kilogramo. Y después pondríamos la fracción del otro componente y lo multiplicaríamos por su poder calorífico superior. Pero en este caso nos dice que es 0. Entonces pues no va a afectar. Bueno, pero lo pongo así, nada más por si en algún otro caso tienen un gas que sí tenga un poder calorífico diferente de 0, lo pongo para que se acuerden, ¿no? Para que no digan, ay, ¿por qué lo multiplico por la fracción? Entonces, ¿cuánto es aquí? Y así también sacaban ustedes el peso molecular promedio, ¿no? Cuando tienen gases combinados ahí. Usaban esto. Entonces, eso se llama un promedio ponderado, para que no se les olvide. A ver, aquí alguien ya me dio el resultado y alguien ya lo comprobó. Muy bien, bueno, aquí le da 9. No sé si a la otra persona también le dio 9. Pero si fuera 9, entonces tendríamos que redondear a 2 y vamos a utilizar dos decimales. Ok, y estos pues, me quedarían en las unidades de este de aquí. Ok, y ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo para para el poder calorífico inferior. Nada más que aquí obviamente este es el dato que cambia.
Acuérdense que el poder calorífico inferior, pues como su nombre lo dice, siempre es más pequeño. En este caso son 50.050, porque a este le descontamos la energía que se necesita para cambiar el agua de la reacción Oiga, profe, líquido a vapor. Dime. le faltó un 3 en el... Ahí, Ah, ok, gracias. sí, ¿Es un 3 sí, o es un 2? era un 3. Ah, no, sí, es un 3. Ya vi. Es que alguien aquí le había puesto 2, pero creo que se equivocó. Listo. Gracias. Entonces, ¿cuánto es acá abajo? Ah, pero aquí cambian la fracción, ¿eh? Ah, no, la fracción es la misma, perdón. La que cambia es esta. Antes del punto decimal. Ah, ok. Gracias por decirme. ¿Cuánto es acá abajo? A mí me dio 26.141.115. Ash, espérame, ¿por qué no? Otra vez. 26.141.115. Ok, y alguien aquí en el chat también le sale lo mismo. Bueno, a 2. Ok, entonces, ahí esto mejor lo voy a separar porque no va a caber. Ahí está. Entonces, pues si se dan cuenta, es muy fácil. También igual todo es como de química. Nada más es hacer un promedio ponderado, que fue lo que hicimos aquí. Y les dije, aquí les puse el valor del cero para que si en algún momento ya cuando estudien, o si en este caso, por ejemplo, en lugar de dióxido de carbono, aquí si tuviéramos, por ejemplo, etano o hidrógeno o algún otro gas que sí tuviera un poder calorífico superior o inferior, si se dan cuenta, pues nada más le cambio este valor de cero por el valor que corresponde al otro gas. Y ahí sí me contribuiría al poder calorífico superior y al poder calorífico inferior. Entonces, por eso le pongo el cero, para que no se les olvide. Y pues si se dan cuenta, pues todo lo demás son cosas de otras clases, ¿no? De química, de balance de materia y ese tipo de cosas. A ver, aquí alguien dice, profesor, otro método sería calcular la energía de cada uno y después dividirlo entre la masa total y nos dan los mismos resultados. Sí, sería exactamente otra forma indirecta bueno, otra forma de hacerla, ¿no? Al final de cuentas, nada más lo que queremos contar es ambos componentes de la mezcla y pues hacer este promedio ponderado o lo que dice su compañero que pues es prácticamente lo mismo con otro método, ¿no? Ok, ¿alguien tiene una duda de esto o todo bien? Entonces, y acuérdense de no confundir el porcentaje en volumen con el porcentaje en masa, ¿eh? Eso es bien importante. Porque ahí sí se nos cae el digestor. Ok, entonces ahora vamos a ver, ya vimos ¿cómo se llama? Ya vimos cómo sacar a partir de las reacciones químicas, cuánto podríamos obtener de un biocombustible. También ya vimos cuánto poder calorífico podría tener una mezcla de determinada cosa, ¿no? Esto no aplica solamente para el biogás, puede aplicar para cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, para cualquier mezcla de combustibles. Ahora vamos a ver cómo podemos evaluar cuánto nosotros nos podríamos ahorrar o cuál sería la ventaja de que nosotros utilizáramos un combustible sobre un combustible de origen biológico comparado contra un combustible de origen fósil. Entonces, chequen este problema. Aquí nos da el poder calorífico de ambos. Aquí nada más nos habla de un poder calorífico genérico, no de un poder calorífico ni superior, ni inferior, ni nada, ¿no? O sea, simplemente es uno mismo con el que los vamos a comparar. Entonces, lean por favor este problema. Espérenme un segundito y ahorita regreso en lo que lo leen. Y ahorita me dicen cómo le vamos a hacer. No tardo.
Hola, ya volví. Es que llegó mi paquete de Amazon. Ya me compré mi aro de luz para prender mi cámara y que se me vea así la cara maquillada. Que en mis ojos me salga el arito de luz. No, no es cierto. Es algo que pidió mi esposa. Sí, mi esposa siempre me hace burla diciéndome que me debería comprar uno de esos para verme bien pro en las clases y ahora sí prender mi cámara. Pero no. Ok, ya saben cómo calcular el precio, cómo comparar estos dos combustibles. Bueno, estos dos hornos, el cambio de un horno por otro. Si se dan cuenta, el horno de propano tiene un poder calorífico mayor que el otro. Tiene 21.640 BTUs por cada libra masa de ese propano que yo utilice. Y también tiene una eficiencia mayor. Entonces, pues al parecer, así a primera vista, este horno pues parece mejor, ¿no? O sea, ¿por qué voy a cambiar por algo cuyo poder calorífico es de 8.500, que es menos de la mitad de esto de acá? Aparte tiene una eficiencia menor. Pero bueno, ya cuando veo el precio, entonces digo, ay, este me sale en .8 por cada libra que yo pague de metano, y este me sale en .12. Pero, pues bueno, aún así, este tiene mucho más poder calorífico. Entonces, no sé si sí me estoy ahorrando algo o no. ¿Cómo le podemos hacer para darnos cuenta si sí me estoy ahorrando algo, si cambio por pellets o no? ¿Cómo le harían? Y ahorita me dice que gasta $2.500 por año. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Sí, primero sería sacar de esos 2.500, no sé qué moneda sea, pero esos 2.500, dividirlos entre el precio unitario para saber qué cantidad, bueno, qué masa tenemos de cada combustible, de propano y de madera. ¿Ok? A ver, alguien me dice aquí ya la respuesta, que serían 2.125 de ahorro. Pero ¿cómo lo sacaste? Ok, vamos a intentar lo que nos dice su compañera. ¿Está bien? No, no está bien, pero me dice que si está bien. Puso un número aleatorio y dijo, a ver si le atino. No, no es cierto. ¿Cómo le hiciste? Pues, a lo mejor puede que sí, pero no, no, según la respuesta que tengo, esa no es. Ok, a ver, nos dice su compañero, ¿qué podemos hacer con base en el precio unitario que me están dando de cada uno de los componentes y lo que gasto? Entonces, yo puedo saber cuánto estoy utilizando de cada uno de los componentes, ¿no? O sea, cuánto estoy utilizando en masa. Entonces, este precio unitario sería de 0.80 por cada libra masa. Ahí me faltó hacer otra división. Y esto lo tengo que dividir entre el 2.500. ¿Sí me dices así, Juan Andrés? Al revés, o sea, el 2.500 en el numerador, el otro en el denominador. Ah, ok. Qué bueno. Porque si no, no iba a dar. Ok.
¿Cuánto da? $3,125. ¿Y estos qué son? Y en el chat dijo 3125. Estos son libras masa. Entonces, partiendo de que actualmente está utilizando propano, ya puedo saber que actualmente está utilizando 3125 libras de propano. ¿Ok? Entonces, ya puedo saber incluso cuánto gasta. A partir, perdón, más bien, cuánto, ¿cómo se llama? Cuánta energía es la que está consumiendo, ¿no? Si se dan cuenta, yo sé cuánto tengo en masa y como me da el poder calorífico, yo también puedo saber cuánto estaba gastando en energía. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto está gastando en energía? Si se dan cuenta, pues son 3125 en masa, pero eso no me sirve ahorita todavía porque lo que necesito es saber cuánto necesito de la biomasa, pero pues no van a ser obviamente las más libras, ¿no? Va a ser diferente. Pero la energía, pues esa tal vez sí la puedo medir. Porque esa sí ya me va a poder decir, ok, para sacar esa misma cantidad de energía, ahora cuánto necesito de la biomasa. Multiplicamos lo que nos dio por el calor, por el poder calorífico, ¿no? Ok, multiplicamos esto, que serían libras, por este poder calorífico. Ok, pero además de multiplicarlo por el poder calorífico, ¿por qué otra cosa lo tendría que multiplicar? O dividir, o hacer algo. Por la eficiencia. Por la eficiencia. Porque si se dan cuenta, estoy perdiendo energía en un determinado momento, ¿no? Entonces, no es no toda la energía la estoy aprovechando. Entonces, también tengo que considerar esa parte. Entonces, ¿qué hago? ¿La multiplico o la divido la eficiencia? La multiplicamos, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto es la eficiencia? 0.85. ¿Cuánto me da? $57.481.250 PTUs. Me dice alguien aquí en el chat. Chequenle si está bien. Ah, bueno, ya alguien le puso lo mismo. 3 personas. Lo mismo. Muy bien. Ok, entonces ya sé cuánta es la energía que está utilizando. La energía que necesito para tener bueno, ¿cuál es la demanda de energía que tiene esa persona, ¿no? Ese propietario que necesita calentar. Ahora, yo con este valor, o sea, ahora sí ya puedo hacer con los datos que me dan para los pellets de biomasa o de madera, ya puedo saber yo, ahora sí, ahora cuánto me costaría utilizar esos pellets, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer prácticamente pues, el proceso inverso. Entonces, ¿cómo utilizo este dato? Ya esa es energía, ya esa energía es mi demanda de energía, no me importa qué es o de dónde viene. Entonces la puedo aprovechar para saber cuántas libras necesito de los pellets de madera. Entonces, ¿qué hago? Ahí están las unidades, ahí tengo esto. ¿Qué sigue?
¿Qué hacemos con este valor y el poder calorífico de la madera? ¿No? ¿Cómo le hago para convertir esto en libras de madera? Ese valor dividirlo sobre el poder calorífico. Muy bien. ¿Y la eficiencia dónde la tomo en cuenta? Porque aquí también tiene una eficiencia que es diferente de la que había tomado anteriormente. Entonces, ¿la eficiencia la pongo arriba o la pongo abajo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ok? Que alguien me dice que lo ponga acá abajo. Bien. Entonces, si alguien no está de acuerdo, me dice. ¿Cuánto me da aquí? 0.94. ¿Segura? A ver, ándale. 8453.125. Dale. El otro es que aquí me decían valor de... Ah, ok, ya pidió perdón. No, no pasa nada. Si es que era un valor muy grande entre un valor no tan grande, entonces yo dije, ah, caray, no se puede. Ok, nos sale 8453.125 libras de madera. Ahora con estas libras, ya yo puedo calcular cuánto me va a costar. Entonces, costo. Aquí hay nada más, lo único que tengo que hacer, pues les lo multiplico por el punto 12. Y bueno, vayan haciéndolo en su calculadora. Para que ahorita me den el resultado. ¿Cuánto da? Por aquí ya alguien me dio la respuesta. 114.375. Y otra persona ya lo comprobó. Gracias. Y estos son pues, dólares, pesos o lo que se quieran imaginar. Ok. Entonces, si se dan cuenta, este sería el costo si nosotros cambiamos el horno de propano a el horno de madera. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuánto ahorra el propietario de la calefacción por área si reemplaza el horno existente con un horno de pellets? Ok, ya sé cuánto me cuesta el horno de pellets y ya sé cuánto me cuesta actualmente el sistema de propano. Entonces, el ahorro pues nada más va a ser el costo actual, que serían los 2.500 menos lo que acabamos de sacar. ¿Y cuánto da esto? 1485.625. Muy bien. Entonces, pues si se dan cuenta, utilizando los poderes caloríficos, las eficiencias y este tipo de cosas, nosotros sí podemos darnos una idea si estamos ahorrando o no estamos ahorrando al sustituir un combustible fósil con otro, ¿no? Estaba difícil porque si se daban cuenta, así aventarnos la
¿cómo se llama? Aventarnos a decir si nos estamos ahorrando o no sin hacer cálculos, pues a veces es difícil, porque generalmente nosotros tenemos una eficiencia menor, tenemos menor poder calorífico en los biocombustibles y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, la ventaja era de que era mucho más barato que pero aún así, sin hacer cálculos, está difícil a veces decir cuál, ¿no? O sea, tendríamos casi, bueno, salvo que una persona pues, sea muy inteligente y lo vea, pero yo sí tendría que hacer los cálculos, ¿no? Ahora, acuérdense, esto no siempre va a ser así, ¿eh? O sea, no va a ser una regla de que siempre va a salir más barato utilizar los biocombustibles. Puede que en algunas ocasiones el horno de acá a lo mejor tenga un 95% de eficiencia o lo que ustedes quieran, o el combustible sea muchísimo más barato. Entonces, imagínense si, por ejemplo, aquí nosotros volviéramos a hacer la misma metodología, pero aquí costara .40 dólares por libra, entonces a lo mejor los resultados serían muy diferentes, ¿no? Entonces, no se vayan con la finta de que siempre va a ser más barato, pero esta metodología que vimos aquí o que estamos viendo aquí nos sirve justamente para eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ya ustedes le van a decir a la persona, no, es que sabe que no va a salir más barata con madera, pero vamos a ahorrar tantas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ya ustedes, por ejemplo, podrían buscar en la reacción del propano cuántas emisiones de dióxido de carbono tendrían. Y para la madera, pues dependiendo también si es pino, si es no sé, cualquiera que ustedes se puedan imaginar, también podrían tener ahí las emisiones más o menos, ¿no? Entonces le podrían decir a la persona, no, pues sí sale poquito más caro, pero vamos a ahorrar tantas emisiones, ¿no? Entonces, para que no se vayan con la finta de que siempre va a ser más barato. Profesor, Y ya, sí, adelante. perdón por la interrupción. Tengo una duda. ¿En qué momento o cómo sabemos nosotros dónde va la eficiencia? Porque en una la multiplicamos arriba y en el otro abajo. Ah, ok, pero bueno, sí la multiplicamos arriba y abajo, pero aquí acuérdate que siempre la multiplicamos por el poder calorífico, ¿no? Entonces, en este caso, eso es justamente lo que te afecta, la eficiencia, tu poder calorífico. Entonces, si te das cuenta, no es que la multiplicáramos arriba o abajo, sino que la pusimos junto a los BTUs por libra masa. Entonces, BTUs por libra masa, aquí va la eficiencia. Porque este es el valor que te afecta esa eficiencia, tu poder calorífico. ¿Sí? Entonces, junto a estas unidades. Sí, gracias, profesor. Entonces, ¿alguien más? Ok, y ya para finalizar, vamos a ver cómo podemos utilizar los residuos sólidos urbanos para producir energía. Entonces, aquí vamos a ver que utilizando estos dos conceptos, ¿no? El del poder calorífico de determinada sustancia. Acuérdense que aquí llamamos residuos sólidos o madera o biogás o lo que sea, pero aplica para cualquier gas, para cualquier combustible sólido, por ejemplo, con los residuos sólidos urbanos. Entonces, lo importante es que aprendan a usar los conceptos, ¿no? De poder calorífico y del porcentaje que tiene a lo mejor de una sustancia o de otra o lo que sea. Y después esto lo vamos a combinar para ver cómo nosotros podemos utilizar a partir de esos datos de poder calorífico y a partir de las tablas de vapor, cómo podemos hacer para sacar al final cuánta electricidad voy a poder producir. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya voy a estar manejando eficiencias, por ejemplo, de mi generador, eficiencias de mi turbina, ya voy a estar manejando poderes caloríficos, en este caso de residuos sólidos urbanos, pero puede ser de cualquier cosa. Entonces, esto ya va a ser así como juntar varias cosas, ¿no? Pero van a ver que es muy sencillo, nada más que ahorita ya no, porque no lo vamos a alcanzar a terminar. Entonces, si quieren, lo vemos la próxima clase con calma. De todas formas, con ustedes vamos con buen tiempo, así que mejor así. Oigan, el miércoles tenemos clase nosotros con ustedes, ¿verdad? Ah, no, es hasta el jueves. Ah, no, es que el miércoles tengo que ir a firmar unas actas, entonces no les voy a dar clases, pero a ustedes sí, con ustedes todo normal. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, hasta luego.